Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es: ¿se debe o no se debe celebrar la Navidad? Hoy vamos a comprobarlo con la Biblia. Ahora, voy a hablar de los que dicen que no se debe celebrar la Navidad. ¿Y por qué dicen que no se debe celebrar la Navidad? Ellos se basan en un versículo que habla la Biblia específicamente de un árbol. Y eso está en Jeremías 10. Dice así la palabra de Dios, que se honra al Padre, al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Le dice el profeta Jeremías al pueblo. Dice: porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Dice: con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo clavaron para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. No tienen poder. Jeremías 10 habla de que muchos cortaron árboles, hicieron árboles de Navidad. Número uno, hay que entender el por qué se le está diciendo, hay que entender a quiénes se les está diciendo, hay que entender la situación que estaba pasando en ese momento. En ese momento estaban en un lugar donde la gente no usaba el hierro, no usaba otro material más que la madera. Entonces estaban cortando leños, estaban cortando árboles para crear dioses, y aún ellos decían: si yo corto el árbol y lo planto fuera de mi casa y lo pongo oro y plata. Sabemos que el oro y la plata era lo que más sobraba, más que las piedras preciosas. Entonces se lo ponían, y aquí dice claramente que le adoraban, que se humillaban delante de ese árbol. Entonces mucha gente dice: no, yo no celebro la Navidad por esta razón, porque el árbol, y hablan de tantas cosas. Bueno, si esta persona, si los hijos de Dios, mucha parte de los hijos de Dios no quieren o no quieren celebrar la Navidad, es opción de ellos y hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque si ellos, probablemente ellos no han entendido bien la palabra de Dios. Si ellos siguen leyendo aquí dice de que hacían dioses de madera, los ponían en las casas, los ponían, y ese árbol ellos lo cortaban, y a ver quién cortaba el árbol más grande y a ver quién tenía más oro y quién tenía más plata, y le ponían alrededor y lo iban cortando poco a poco para hacer dioses. Las manos de ellos estaban haciendo dioses ajenos. Sabemos de que Dios no comparte su gloria con nadie, y que él estaba en contra, por supuesto, de que el pueblo, precisamente el pueblo amado de Dios, adorara estos ídolos inmundos, ídolos mentirosos que ellos mismos hacían. Entonces el profeta Jeremías les decía: esto no es bien delante de Dios. Ahora, hay que entender bien claramente, como yo les decía, seguir leyendo para entender, porque muchos solamente leen lo del árbol aquí y eso es todo, y se cierran y no quieren oír. Ahora, en lo personal, yo sí celebro la Navidad. ¿Por qué les explico? El mundo celebra la Navidad a su manera. No celebran realmente el nacimiento de Cristo. No celebran, ese no es el motivo. El motivo es tomar, compartir, hacer relajo, disparar, hacer tantas cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Cuando tú, un verdadero cristiano, celebra la Navidad en casa, es para honrar el nacimiento de Cristo Jesús, porque eso no lo podemos negar. El enemigo ha intentado borrar de nuestra mente de que nuestro Salvador nació, de que nuestro Salvador dejó su trono en gloria para venir a este mundo y estar en medio de nosotros, caminar en medio de su pueblo y
ir a la cruz del Calvario para pagar el precio. Muchos dicen, no, nosotros no tenemos que tener ídolos. Exactamente, la Biblia dice que no tenemos que tener ídolos. Pero si tú te revisas tus bolsillos, en tu cartera vas a encontrar billetes, vas a encontrar monedas que tienen nombres, que tienen símbolos de ídolos. Son gentes que tienen a Washington, que tienen a los indios aztecas, que tienen a la Frida Kahlo, que tienen a tantos, yo no sé cómo le llamarán en tu país, pero entonces deséchalo, no los uses. Por eso yo cuando alguien habla así, yo digo, Dios mío, esto no es para controversia, esto es para que si tú crees en tu corazón de que Cristo nació, entonces tú lo vas a celebrar con tu familia, vas a orar, vas a darle gracias al Señor porque hay paz en tu casa. Es como tú lo veas. Aquí nosotros, todos los cristianos que dicen que no se celebran, se basan en Jeremías 10. Y hay que leerlo bien, hay que saber bien lo que estamos leyendo. Entonces, otra cosa, los primeros cristianos, fíjate que los primeros cristianos que pusieron un arbolito de Navidad eran los primeros cristianos que llegaron a Europa. En ese tiempo se celebraban, ellos ponían árboles, así como dice Jeremías, ponían árboles afuera de su casa y ellos le ponían haga de cuenta que le ponían eran como cosas de colores, le ponían y ellos celebraban al dios Sol. Entonces los cristianos que estaban en desacuerdo de eso dijeron, no, nosotros no celebramos al Dios Sol, nosotros celebramos a Cristo porque Él es el que ha nacido, Él es el que pagó y ellos andaban evangelizando y en cada casa que había un arbolito con luces, con una luz, ellos decían, esta luz, Cristo es como esta luz, Cristo representa la luz que hay dentro de ti, tú eres el árbol bien plantado, ¿acaso no dice la Biblia que nosotros somos como el árbol que está bien plantado, que así vengan corrientes, vengan grandes tempestades, no nos caeremos? ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Entonces ellos así comenzaron a poner, identificándose de que ellos no adoraban a nadie, solamente a Dios, al Dios vivo, y que Cristo era la luz, Cristo era la razón de la celebración de una cena para honrar su poderoso nombre y daban gracias a Dios Todopoderoso porque había mandado a su Hijo Jesús. De ahí salió la Navidad realmente. De ahí es que le pusieron el nombre de la Navidad. Ahora, yo les voy a decir a ustedes las razones, muchas razones por las cuales yo en lo personal, en mi casa, sí celebramos la Navidad. En Lucas 2, voy a comenzar en Lucas 2 del 8 en adelante. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Y en esto yo me baso. Dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mira qué lindo. Y dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Escuche bien esta palabra. Dice, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Mire qué lindo. Dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Mire qué lindo, no solamente para ustedes, va a ser para todo el pueblo, porque el pueblo estaba bajo un cautiverio, bajo un dominio. El pueblo estaba bajo un régimen que no era agradable delante de Dios, porque muchos en aquel tiempo también se habían levantado falsos profetas, se había levantado gente que estaba en contra de los cristianos. Y ahora, ¿qué pasa? Los cristianos están
en contra de los cristianos. No que porque yo creo, que porque tú. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Crees o no crees en Jesús? ¿Crees que Cristo nació? ¿Crees que Cristo fue a la cruz del Calvario? ¿Crees que Cristo resucitó? Entonces cree que hubo un día en que el Salvador del mundo vino a esta tierra para darte a ti la victoria, para darte a ti la entrada al trono de la gracia. Que el día que partamos de este mundo, porque todos vamos a partir de este mundo, nadie es mortal, todos vamos a pasar muerte en carne. Por eso el Señor tenía que venir a este lugar para rescatar a aquellos que estaban perdidos, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Yo no sé cuántos están entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. No podemos celebrar, claro, no podemos celebrar la Navidad tomando, maldiciendo como lo celebra el mundo. Y dice aquí, pero que os ha nacido hoy, dice, mire qué lindo, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Mire qué lindo, dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjate que pesebre, la gente piensa, les voy a explicar lo que hemos ido a Israel. La gente piensa que pesebre era como algo de madera, hecho de madera y que le habían puesto paja y todo eso. No, el pesebre allá se le llama es como un canalito de agua, ¿ok? Es como un canalito de agua y es de cemento. Entonces lo ocupaban para lavarse las manos, para santificarse, para antes de darle gracias al Señor, ellos se tenían que santificar. Entonces, como no encontraron algo como un cunero, como algo, ocuparon eso y claro, pusieron heno, pusieron todo eso para que el Señor ahí, fíjate cómo el Señor teniendo tanto, siendo un Dios de poder, de gloria, dejó todo. ¿Acaso tú dejarías todo lo que tienes por ir a dárselo a alguien y quedarte sin nada? No creo que lo harías, no creo. Mucha gente no quiere dar ni siquiera nada a nadie, a alguien o un desamparado, cuanto menos va a dejar todo lo que tiene. Y Cristo dejó todo cuanto tenía por ti y por mí. Entonces dice, y lo hallaréis acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él. Escuche bien esto. Bien clarito dice aquí. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales. Quiere decir que los ojos de ellos no alcanzaban a contar cuántos ángeles vinieron para dar la buena nueva y adorar a Cristo Jesús, porque era el mismo Dios nacido en carne viniendo a este mundo. Tenía que nacer el Salvador del mundo, tenía que nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, mire qué lindo todo lo que decía, gloria a Dios en las alturas, allá, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces dice aquí, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, qué lindo, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces ahora yo te digo a ti, si los ángeles del cielo vinieron y honraron a Cristo Jesús, tú y yo no lo vamos a honrar. No vamos a decir y a reconocer de que un día Cristo nació. No importa el día, Cristo nace. Y te voy a decir algo, Cristo nació en tu corazón y nació en el mío cuando nosotros le dimos ese paso de arrepentimiento y cuando le dijimos al Señor,
yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. No hay otro Dios, no hay otro Rey, no hay otro al cual yo le tenga que servir, solamente a ti. Nosotros no identificamos el árbol de Navidad para honrar al árbol de Navidad, sino que sabemos de que es una forma de saber de que es la Navidad, que estamos reconociendo. Pudo haber sido el 25 de diciembre, pudo haber sido el 10 de marzo, el 14 de abril, el 28 de agosto, no importa, pero de que Cristo nació, nació. Y si tú celebras el cumpleaños de tu hijo, si tú celebras las bodas de plata, que las bodas de oro, que las bodas de diamante, que las bodas de aquí, tampoco la Biblia habla de eso. Y sin embargo, Dios no se va a enojar porque tú celebres de que estás feliz, de que Él ha estado en medio de tu matrimonio, que Él te ha dado un año más de vida. Todo cuanto sea para alabar al Señor, Él lo toma en gracia. También toma en gracia aquel que dice por ignorancia, yo no quiero entristecer a Dios y yo no voy a celebrarlo. Entonces dice aquí en el mismo 16, dice, vinieron pues apresuradamente, mire, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores decían. Y dice, pero María, mire lo que hacía María. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En otras palabras, María se acordaba lo que el ángel Gabriel le había dicho, que iba a nacer el Salvador del mundo, donde muchos iban a venir a glorificar su nombre. Y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjate que aquí algo muy hermoso dice que alabaron a Dios y que en Mateo habla de que vinieron y le dieron regalos. Y la Biblia no habla ni que eran 3, ni habla de los nombres, ni tampoco que eran reyes. La Biblia habla de que eran magos. En Lucas habla de que eran pastores. Entonces, si los ángeles del cielo adoraron a Jesús, aquellos pastores, aquellos magos, aquella gente que estaba ahí, adoró al Cristo Jesús porque había nacido el Salvador del mundo, ¿por qué tú y yo no vamos a adorar a Cristo? No vamos a tener un día específico en que Cristo nació para aquel sacrificio que se llevara a cabo, del cual yo les acabo de decir que ninguno fue encontrado para poderlo hacer. Y dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso le traían al Señor, y cada uno de esos representa algo. El oro representa que es el Rey de Reyes. Solamente al Rey se le daba oro, a nadie más. Luego el incienso, Él es el incienso, aquel cordero, aquel incienso que llega como olor agradable delante de Dios. Y la mirra era el trago amargo que le iba a pasar. Fíjate que aquí básicamente ellos estaban profetizando lo que venía en un futuro. Entonces dice que pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces de ahí es donde sacan que eran 3, pero aquí dice que sacaron regalos.
No, y mencionan 3, quiere decir que le traían mucho oro, era lo que más le traían, mucho incienso, mucha mirra, le traían todo eso al Señor, pero eso tenía un propósito en la vida de Cristo, eso tenía un propósito, le estaban ya anunciando el reinado, le estaban anunciando que era el único olor grato que iba a subir delante de la presencia de Dios y que Él iba a pasar ese trago amargo. Por eso dice la Biblia, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, la Biblia dice, fíjate, por eso es que yo te digo, tienes que leer la Biblia, tienes que entender la palabra de Dios para que nadie nos engañe, para que el enemigo, en Lucas 22:43, mira lo que dice Lucas 22:43, y con esto vamos a ver si tú, y ponme ahí por favor, ponme ahí, a mí me interesa saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú piensas. Si tú piensas que no se celebra, te vamos a respetar. Si tú piensas que se celebra, hay que respetarlo también. 22:43. Mire lo que dice en Lucas 22:43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué? Porque aquí Jesús estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Recordemos que Él era hombre 100%, mas sin pecado. Él era carne, y aquí la carne en sí estaba nervioso, estaba preocupado porque iba a ir a la cruz. Todo el mundo, si a nosotros nos dan un diagnóstico, tienes 3 meses de vida, tiene 2 meses de vida, nosotros nos ponemos tristes, y aquí él sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario para que la mirra, aquel regalo que él había recibido, era a punto de que se convirtiera en realidad, que él estaba a punto de tomar ese trago amargo. En el mismo Lucas 22:42 dice, él diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Que la copa era amarga, era difícil lo que venía, y dice, pero, al mismo momento dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice, y en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjate, otra vez los ángeles vienen para ayudarle al Señor, para ayudarle al Cristo vivo. Así los ángeles vienen a tu disposición, a la mía, a todo aquel que hemos dado ese paso de arrepentimiento, a todo aquel que dijo el Señor Jesús, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo nació, murió y resucitó y te dio a ti la vida y te dio a ti la entrada triunfal al trono de la gracia, entonces dice que Él también nos confesará con los ángeles. Y Él menciona a los ángeles, es porque detrás de aquí hay un gran misterio. El ángel tiene poder para traer protección a los hijos de Dios. Tú tienes aquello de decirle al Señor, Señor, te recuerdo que yo soy tu hija. Manda el ángel de Jehová para guardar mi salida, mi entrada, mi andar, mi levantar. Manda el ángel para que cuide a mis hijos. Manda el ángel para que cuide a mi esposo. Manda el ángel, Señor, para que cuide mi familia, para que cuide mi casa, para que cuide mis pertenencias. Dios es y será siempre el Salvador del mundo. Cristo nació un día y ahora yo te dejo a ti. Si tú crees que se puede celebrar la Navidad sin, obviamente, nosotros darle la gloria ni la honra a nadie. No se la demos a Santa Claus, porque Santa Claus ha venido para tomar ese lugar, para que se nos olvide que es el nacimiento de Cristo. Cristo es el que se celebra, el nacimiento de nuestro Rey, de nuestro Salvador, aquel que se adora en espíritu y en verdad, aquel que se merece toda honra, toda gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos que son muy, ¿cómo le puedo decir esta palabra? Muchos que son muy espirituales, según, no sé cómo decirle, pero,
si lo hacen solo porque alguien dijo que no se celebra o porque alguien dijo que sí se celebra, no. Guíese por lo que dice la Biblia. Entienda la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? El enemigo no importa, porque el enemigo no le interesa leer la Biblia. Aquel que no cree en Cristo no le interesa que se celebra o no se celebra. Solo le interesa que en su trabajo le den días para celebrarlo, y lo celebran a su manera, inyectándose heroína, inyectándose, tomando, haciendo cosas desagradables delante de Dios. Pero el Hijo de Dios lo celebra porque la luz llegó a tu hogar, la luz llegó a mi hogar. Cristo es la luz, es la fuente de luz. Y si nosotros, ¿tú crees que Dios se va a enojar porque prendemos un foquito? Yo en lo personal no lo creo en lo personal. Yo solamente me guío que si los ángeles de los cielos, las huestes de los ángeles que no se podían ni contar, vinieron y le adoraron a Cristo, cuánto no más yo, que soy pecadora, que he entendido que Él a mí me dio la entrada triunfal al trono de la gracia, que Él a mí me dio, el que limpió mis pecados, me transformó, me cambió, que cambió mi pensamiento, mi forma de hablar, mi forma de pensar, hasta mi forma de vestir, la cambió solamente Él. Él es el que entró en mi corazón, Él es el que ha entrado en mi casa, y Él es el que ha entrado y quiero que entre en la casa de mi familia. La Navidad realmente es Cristo. La Navidad es solamente el Señor. Nosotros no estamos honrando un árbol, no estamos honrando a Santa Claus, no estamos honrando a nadie. Estamos honrando, celebrando el nacimiento de Cristo, el nacimiento de aquel que dio la vida por ti y por mí. Bueno, que tengan un día muy, muy bendecido, un día maravilloso. Que la paz de nuestro Salvador esté con cada uno de ustedes. El shalom de mi Cristo esté con usted y conmigo. Bendito Dios.